Sean todos bienvenidos y bienvenida a su canal Informativo TV. El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, podría enfrentar una pena no menor de 10 años y hasta cadena perpetua de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan en los Estados Unidos, donde fue extraditado este miércoles desde Colombia. Peralta deberá enfrentar cargos por narcotráfico internacional en el distrito de Puerto Rico. Es acusado de liderar una organización criminal transnacional con sede en República Dominicana que envió miles de kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países que luego eran transportados a Puerto Rico. César el Abusador fue arrestado el 2 de diciembre de 2019 en Colombia tras huir de República Dominicana, donde en esos momentos era considerado el mayor narcotraficante del país. Señor César Emilio Peralta, conocido como el Abusador, pues ya ha llevado a territorio americano, en esta ocasión a Puerto Rico, donde deberá haber una corte federal para conocerse las acusaciones en su contra por el tema de narcotráfico, movilizar aproximadamente 25.000 kilos por año, oigan la cifra, 25.000 kilos por año a territorio americano procedente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, para esa zona del continente, para Estados Unidos fundamentalmente. Se habla de que las penas que podía acarrear esta figura del DHC también, porque a eso se dedicó, a fortalecer en alguna medida su figura ante esos grupos, esos núcleos de la sociedad, podría en el mejor de los casos, corriendo con suerte, ser de 10 años de prisión. Corriendo con suerte, ser de 10 años de prisión. Pero esto pudiera extenderse hasta por encima de su vida, dígase cadena perpetua, que es uno de los planteamientos que en Estados Unidos está fijado dentro de sus leyes. Y Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, se ciña a esto en términos de justicia. O sea que, a fin de cuentas, la operación de César Emilio Peralta, quien fue considerado como el Chapo, vean esto, el Chapo de esta zona caribeña, ya tiene límites y ya está en territorio estadounidense. Ojalá que, como es el Chapo, no le haga un túnel, termine escapándose de alguna de estas cárceles. Se había dicho que el día de ayer que podía ser llevado a otro estado de los Estados Unidos. No sé si desde Puerto Rico estaría ya la disponibilidad de trasladarlo a otra corte fuera del territorio puertorriqueño, pero ayer se habló bastante sobre eso. Habría que ver sobre cuál es la situación sobre ese punto, y sus abogados que están aquí en República Dominicana tendrán la información acabada de si este juicio pudiera ser trasladado a otro estado de los Estados Unidos, como la Corte Federal de la ciudad de Nueva York. Esta es una información que la dio a conocer en el día de ayer nuestro hermano y amigo Pedro Jiménez, periodista Pedro Jiménez, en una primicia ofrecida a los medios de comunicación sobre ya la extradición de manera formal hecha por el gobierno colombiano. Este hombre ya preso desde el año 2019 y que estaba esperando por la decisión del gobierno colombiano y la Suprema Corte colombiana que decidiera ya emitir la sentencia de extradición hacia Puerto Rico, porque estaba siendo celosamente esperado por las autoridades puertorriqueñas para que respondiera y responda por las acusaciones correspondientes. Ya Cristian señaló un número muy alto, 25.000 kilos de cocaína. Eso es mucho, demasiado. Hay que ver qué tiempo tenía este hombre operando desde que fue apresado hasta la fecha. Parece que muchos años operando en República Dominicana, que ya llegó a su fin esta parte del negocio encabezado por César Peralta, el Abusador, y que otros negocios de él, ya en lo que tiene que ver con comercio, discoteca y todo eso, están bajo la custodia del Ministerio Público en la República Dominicana. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora?
siempre hay la costumbre en el país. ¿Por qué? Para que sea extraditado a otra nación, hay obligatoriamente que limpiarle su expediente en República Dominicana. En este caso fue con Colombia. Nosotros no tenemos tratado de extradición con Colombia. No lo tenemos. Nosotros tenemos un tratado de extradición con los Estados Unidos, firmado desde el año 1910 y modificado, creo que ya la última gestión del expresidente Danilo Medina y el ex embajador James Wally Brewster fue quien se encargó básicamente de iniciar el proceso de evaluación y sobre todo de modificación de ese tratado desde el año de 1910. Tiene algunos elementos nuevos que tiene que ver con que él no puede ser condenado a una pena mayor que la que... Sí, pero hay un término jurídico que él no puede ser condenado a cadena perpetua, sí. Cuando lo matan, a pena de muerte, exactamente. No puede ser condenado a pena de muerte porque el Estado Dominicano no existe la pena de muerte. Y es un ciudadano dominicano que va a ser juzgado en otras tierras por cometer hechos reñidos con la ley con los Estados Unidos. En fin, hay mucha gente que pudiera estar pensando y temblando lo que va a ocurrir a partir de ahora cuando este hombre tenga que hablar en los tribunales norteamericanos, tenga que decir quién eran sus socios, a quién benefició, qué pasó, quién le permitió en República Dominicana operar por tantos años. Yo he hablado con algunos militares que hace ya más de 10, 12, 15 años conocían esta figura de César Emilio Peralta, el abusador, un simple trabajador de esta área del narcotráfico, como son trabajadores. Y él siempre estaba siendo protegido por altos militares en República Dominicana. Es un simple trabajador en esa época. Sí, claro. Simple trabajador en esa época, porque después se convirtió en un gran empresario y uno de los poderosos narcotraficantes en República Dominicana. Y usted sabe que cuando van creciendo las acciones en este negocio, también van creciendo los amigos con mayor cantidad de rangos. Y ahí entonces llega también el crecimiento de que se agregan gente con mucho poder al lado de presidentes. Y ahí entran ministros, directores generales que comienzan a dar muchísimas facilidades, incluyendo aquí hay narcotraficantes que han sido llevados a ser militares, policiales, y le consiguen hasta carnet de capitanes. Recuerden a Quirino Ernesto Paulino Castillo. En el gobierno de Hipólito Mejía, él logró ser policía normal. Incluso a Quirino Ernesto Paulino Castillo, hasta una pista para su helicóptero lo fue construida. Y aquí nadie dijo quién fue el responsable de construirle eso. Se utilizaron muchas vías para aterrizar drogas. Nunca. Exactamente, nunca. Y esos tentáculos que tiene el narcotráfico en República Dominicana nunca van a ser enfrentados. Aquí hay un problema, que hay mucha impunidad desde el poder hasta la parte más mínima que tiene el país. De manera, señores, hay que decir que ya César Emilio Peralta, el abusador, está en manos de las autoridades norteamericanas. Habría que esperar en las próximas horas, los próximos días, que dirá el gran jurado federal qué pasó, qué hubo, qué falta, quiénes más faltan. El hecho es que está en manos de los gringos. Estados Unidos tiene una costumbre y es siempre señalar un nuevo gran capo. Fíjense que ahora él lo compara a los niveles de Pablo Escobar en Colombia y de Chapo Guzmán en México. Y la realidad es que todo parece indicar que nada de similitud tenía en términos de la dimensión
de narcotráfico. Sin embargo, nunca estuvo ni siquiera en los primeros, en los más buscados de la DEA o de FBI. El tema, la de gran discusión en este aspecto es el tema de la importancia política de él para con la República Dominicana como narcotraficante. O sea, él sí, al parecer, era la cabeza dentro de los narcotraficantes en República Dominicana. Y eso ya tiene otra historia completamente distinta a ser evaluada. Sobre todo porque es difícil que una persona logre esa magnitud. Sobre todo el nivel de vida pública que tenía César Emilio Peralta, donde lo conocía todo el vivo de la clase alta, todo el vivo de la clase media alta, que tenía una alta incidencia en la vida nocturna, sobre todo, que tenía varios centros que todo el mundo los conocía. La importancia política de él para con la República Dominicana como narcotraficante. O sea, él sí, al parecer, era la cabeza dentro de los narcotraficantes en República Dominicana. Y eso ya tiene otra historia completamente distinta a ser evaluada. Sobre todo porque es difícil que una persona logre esa magnitud. Sobre todo el nivel de vida pública que tenía César Emilio Peralta, donde lo conocía todo el vivo de la clase alta, todo el vivo de la clase media alta, que tenía una alta incidencia en la vida nocturna, sobre todo, que tenía varios centros que todo el mundo los conocía. Claro. Todo el mundo sabía que respondían a César Emilio Peralta. Donde quiera que lo veían, ya era una ficha altamente conocida. Y seguía su vida con total normalidad, cual empresario de alto nivel en República Dominicana. De manera que es un elemento a tomar en consideración en este aspecto, la influencia política que pudiera tener o la incidencia en el plano político que pudiera tener el arresto de César Emilio Peralta. Habrá que ver con el tiempo cómo Estados Unidos utiliza esta herramienta, que bueno, digo Estados Unidos porque es allá finalmente donde se sentará con jueces y fiscales a tratar de conseguir la menor de las penas y por otro lado a tratar de mantener su imagen, salvaguardar incluso su vida en este contexto. De manera que César el abusador, por lo menos para República Dominicana, al parecer se le acabó el abuso, pero no termina su proceso y habrá que esperar primero la presentación de la acusación para saber de fondo qué tiene los Estados Unidos en contra de él y dónde se va a juzgar, y la segunda etapa, la de negociación, que es sumamente importante para países como Estados Unidos. Tú sabes, Cristian, que después de cuando apresan un narcotraficante de la categoría y el calibre de César el abusador, siempre quedan detrás otros prospectos que están y que son los que se quedan manejando el negocio. Lo que yo veo es que la complicidad viene y es muy difícil acabar con ella, porque si apresan a una persona de la categoría de él, óyeme, pero yo pienso que él debe de decir, y las autoridades tienen la información, porque el periódico El Día publica hoy una información sobre la que estamos nosotros comentando, y es que obtuvieron el expediente de acusación que hizo el Ministerio Público luego de la investigación, ¿no? Y ahí hay cosas que, según el periódico dice, son confidenciales. Una persona de esa categoría. ¿Confidencialidad de qué? Y hay un dato de eso que pueda ser confidencial, que la ciudadanía no lo sepa. Ahí opera una especie de confabulación en ese sentido. Entonces, cuando él es apresado, los que vienen subiendo, pues la raíz tiene que ser cortada, porque eso se está incubando nuevamente. Y usted va a escuchar que esas personas, en caso de que sean apresados, será dentro de, ¿cuánto? 10 años, es lo que se le da a que ese huevo que está siendo incubado pueda crecer y comience a dar los resultados. Entonces, por eso es que usted ve
En República Dominicana no se va a terminar nunca el tema del narcotráfico. Porque no hay interés para eso, lamentablemente. Yo creo que ni siquiera los Estados Unidos tienen total interés en eso. Siempre he dicho que el tema del narcotráfico para Estados Unidos es un tema más de salud pública y económico que el tema de seguridad. Más económico que de salud. Sí, a fin de cuentas, o sea, si Estados Unidos, por ejemplo, mañana logra eliminar todas las drogas de las calles, con el nivel de consumo de narcóticos que tiene Estados Unidos en su territorio, genera un problema enorme de sanidad. Solamente que irse a Filadelfia, por ejemplo, andar por las calles, cuánta gente sonámbula hay en las calles deambulando y pidiendo incluso. Oye, en un país rico, pidiendo para poder comprar un poco de cocaína o de algún otro narcótico. Incluso muchos de ellos validados y recetados en diversos estados por médicos. Entonces, el tema ahí es sumamente peligroso. Suscríbete, dale like y comenta. Hasta la próxima.